En esta segunda parte, que vamos a estar hoy presencial, y que usted también puede ver esta segunda enseñanza en YouTube ya en el transcurso de la semana, vamos a hablar acerca de aprendiendo a vivir por fe. Aprendiendo a vivir por fe. Y vamos a tomar el ejemplo de Abraham. Abraham fue un hombre que aprendió a vivir por fe. Todos conocemos, hemos oído hablar acerca de Abraham, que Dios lo llamó. En Génesis 12:2 le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces vemos que Abraham obedece. ¿Y por qué obedece Abraham? Por fe. Por fe obedece, por fe se deja direccionar. Dios lo quiere llevar de un lugar a otro, pero también nuestras vidas, cuando le creemos al Señor, son llevadas de un estado a otro estado. Antes de que Dios nos saliera al encuentro, vivíamos en un estado de ignorancia espiritual, guiados por nuestros propios deseos. No conocíamos a Dios, no se nos había despertado, no había un despertar espiritual en nuestras vidas. Éramos controlados por los impulsos, por los deseos. Pero cuando el Señor nos sale al encuentro, nos empieza a atraer con lazos de amor, como solo Él lo sabe hacer, nos llama, hace un llamado muy especial a nuestro corazón, nos hace reflexionar acerca de la vida que estamos viviendo, y entonces nos concede su salvación y otorga la fe para que creamos en Él. Entonces nuestras vidas empiezan en un proceso y empiezan a experimentar cosas nuevas, porque la meta de Dios para con su pueblo es llevarlo, ¿sí? Llevarlo a que sea participante de su naturaleza divina, llevarlo a que participe de lo que Dios es capaz de hacer, llevarlo a que participe del amor de Dios que hace parte de la naturaleza divina, de la fidelidad de Dios. ¿Está claro? Lo mismo le sucedió a Abraham. Cuando Abraham le creyó al Señor, él empezó a ser participante de esa naturaleza divina del amor de Dios. Empezó Dios a cumplir los planes en él. Entonces, dice Romanos 4:21 que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y cuando el Señor a uno le sale al encuentro con el objetivo de que uno experimente este texto de Romanos 4:21, de que uno viva convencido, de que uno viva con la convicción, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, para aprender a vivir con fe o aprender a vivir por fe en este tiempo, debemos tener una convicción plena. Quiero que usted levante su mano y diga: una convicción plena es lo que debo desarrollar cada día, de que mi Dios, el que me salvó, el que me llamó, el que me creó, el creador de todo lo que existe, de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ellos hay, es también poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Yo quiero que usted lo diga bien fuerte: Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Amén. Entonces Abraham nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa, nunca. De pronto tuvo algunas fallas en sus decisiones, algún carácter, pero siempre recompuso el camino. En su diario caminar cometió errores, quiso hacer las cosas a su manera en algún momento, pero siempre tuvo la gran virtud de que recompuso el camino y volvió rápidamente a recomponer ese camino que Dios le había trazado. Nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa, nunca lo dudó. Su vida, aunque estuvo marcada de errores, como les decía ahora, su vida, aunque estuvo también con pecados y fallas, también tuvo sabiduría y bondad de Dios. Dios le concedió sabiduría y bondad. Pero aunque su vida estuvo marcada con errores,
y con fallas, siempre confió en Dios. Siempre. A pesar de que hubieron fallas, siempre confió en Dios. Siempre lo hizo. Por eso es que la vida de Abraham es un ejemplo de fe en acción. Diga conmigo, la fe hay que llevarla ¿a qué? A la acción. La fe no se puede quedar solamente en un concepto espiritual, teológico, en un conocimiento mental. Hay que llevarla a la acción. Y Abraham es un ejemplo de lo que significa llevar la fe a la acción. Si hubiera puesto los ojos en los recursos que él tenía, porque recordemos que Abraham tenía aproximadamente 100 años, Sara tenía aproximadamente 90. Si Abraham hubiera puesto sus ojos en los recursos humanos, naturales que él tenía, ¿qué hubiese pasado con Abraham? Bueno, hubiese caído en la desesperanza. Y no solamente en la desesperanza, sino también en la desesperación. Al verse él con 100 años, al ver a su esposa con 90, y al recibir la promesa de que en él iban a ser benditas las naciones de la tierra y que a través de él iba a fluir, iba a nacer, él iba a ser el padre de una nación multitudinaria. Si él hubiera puesto los ojos en los recursos, hubiera caído en la desesperación. Diga conmigo, vivimos por fe y no por vista. No podemos colocar los ojos en los recursos naturales, humanos. Nuestro mayor recurso son las promesas de Dios. Nuestro mayor recurso es la fidelidad de Dios. Nuestro mayor recurso es lo que Él nos habla cada día y lo que Él nos ha prometido. Dios es poderoso. Nuestro mayor recurso es su fidelidad y su palabra. Amén. Lo que Abraham hizo fue colocar sus ojos en Dios, colocar sus ojos en lo que Él le había prometido y seguir esperando cada día a que Él cumpliera lo que se había comprometido a cumplir, a que Él cumpliera. Señor, tú te has comprometido a cumplir tu palabra. Por eso Romanos 4:21 lo dice, que Abraham vivió plenamente convencido. ¿De qué? De que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. No colocó su mirada en lo que sus ojos veían, no colocó su mirada en los recursos, colocó su mirada en la fidelidad de un Dios todopoderoso. Colocó su mirada en el hecho de saber que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que Él es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Amén. Entonces, ante esto debemos tener en cuenta algunos aspectos. Y el primero es que Dios no pide nada a cambio. Dios no pide nada a cambio. Hace la promesa a todos. Y la promesa la experimentan los que confían en Él. Las promesas de Dios la experimentan los que confían en Él. Él no pide nada a cambio. Lo único que pide es fe y disposición del corazón. Romanos 4:16, estando en el mismo capítulo 4, nos devolvemos unos versículos antes, dice, por lo tanto, es por fe para que sea por gracia. O sea que aquí lo único que Dios pide es fe. Recuerde que la palabra gracia significa un don inmerecido que se otorga, un regalo que no se merece, pero que se otorga de buena voluntad. Entonces es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia. Por eso dice más adelante, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Sabe por qué Abraham es conocido como el padre de todos nosotros? Porque es el padre de los que creen y por la fe reciben lo que Dios ha prometido. Es el padre de la fe. Así lo dice la palabra de Dios.
es el padre de la fe. Entonces, Dios no pide nada a cambio, solo pide fe para que sea por gracia, para que la gracia de Dios se siga manifestando. Muchas experiencias humanas, escúcheme bien, muchas experiencias humanas tales como el amor, tales como el gozo, muchas experiencias humanas tales como la paciencia, el coraje, la misericordia, pueden ser el fruto de nuestro propio esfuerzo, pueden llegar a ser el fruto de nuestro propio esfuerzo humano. Pero escúcheme bien, cuando aparece la fe, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahí es cuando dejamos de intentar algo por nosotros mismos y confiamos en que alguien lo logre en nuestro lugar, y ese alguien es nuestro Dios todopoderoso. La fe entonces es una experiencia completamente opuesta a la autosuficiencia. Fuimos creados naturalmente para ser personas autosuficientes, y eso no está mal hasta cierto punto. Debemos ser responsables con nuestras vidas y con nuestras, valga la redundancia, responsabilidades diarias, pero no se nos enseña a creer. Eso es algo que solamente lo hace Dios a través de su palabra y en la medida que nosotros nos vamos disponiendo. Entonces, la fe es una experiencia completamente opuesta a la autosuficiencia. Y esto le pasó a Abraham, porque Abraham quiso que se le cumpliera la promesa de una manera autosuficiente. Usted recuerda cuando Sara vio que le estaba cogiendo la tarde con el asunto de la promesa, y entonces le dice que lo haga con su sierva, y Abraham le come cuento y lo hace. Ahí la autosuficiencia empezó a operar. Pero recuerde que la fe es lo contrario ¿a qué? A la autosuficiencia. Y esta es la razón por la cual Dios decidió, porque fue Dios el que decidió que la fe fuese la disposición del corazón que nos trae la salvación para que sea por gracia. Recuerde que la Biblia dice que con la fe se cree para recibir salvación. Con la boca se confiesa lo que se cree con el corazón. Entonces la fe viene a ser una disposición del corazón, y lógicamente por eso es que cuando somos atraídos a Dios por su gracia, es Él el que coloca esa porción de fe en nuestros corazones, y no debemos permitir que esa fe se apague, porque en este mundo estamos llamados a vivir por fe y no por vista. ¿Para qué? ¿Para qué la fe es la disposición del corazón que trae la salvación por gracia? Bueno, para que se constituya un regalo divino y no un mérito propio. Por eso te estoy diciendo que la fe es una experiencia completamente opuesta a la autosuficiencia, enteramente gratuita, independientemente de cualquier mérito nuestro. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Yo quiero que usted levante su mano y diga conmigo: por gracia Dios me ha salvado por medio de la fe, dice Efesios 2:8. Y esto no es de vosotros, esto no lo hiciste tú, no lo hice yo. Esto es algo que Dios otorga, la salvación. Entonces, la fe se basa, escúcheme bien, en que primero Dios no pide nada a cambio, solo fe. Dígale a la persona que está a su lado: lo único que Dios pide para cumplir lo que ha prometido es fe y disposición del corazón. Dígase: fe
y disposición del corazón. Lo único que Dios pide para cumplir su buena voluntad es fe y disposición del corazón. ¿Qué más es la fe? Bueno, la fe se basa, ¿en qué se basa la fe? La fe tiene un fundamento poderoso y la fe se basa en que Dios cumple lo que promete. Yo creo que usted levante su mano y diga: la fe se basa, la fe que Dios ha puesto en mi corazón tiene un basamento y se basa en que Dios cumple lo que promete. Mi fe no es una fe muerta, mi fe no es una fe superficial, mi fe tiene una convicción. Diga: mi fe se basa en que Dios cumple lo que promete. Esto lo dice siguiendo con el desarrollo de Romanos 4:17. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, le dijo Abraham. Delante de Dios se lo dijo, a quien creyó, porque Abraham creyó, el cual, hablando de Dios, da vida a lo que está muerto y llama las cosas que no son como si fuesen. Tremenda esta palabra. Yo quiero que usted diga conmigo: Señor, gracias, 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 gracias. Yo creo en ti, Dios Todopoderoso, al igual que lo hizo Abraham. Abraham es el padre de los que habían de creer en Dios, el padre espiritual de los que habrían, lógicamente nuestro Padre eterno es nuestro Padre eterno, pero Abraham es puesto como el papá de los que habían de creer en Dios. Y la palabra de Dios dice, sí, que nosotros creemos delante de Dios. Diga conmigo: yo creo que Dios es poderoso para dar vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fuesen. Por eso Abraham le dijo: tú eres un padre de multitudes. Y dijo: Señor, yo tengo 100 años, mi esposa tiene 90. ¿Cómo tú me llamas de esta forma? Porque Dios tiene la cualidad, que es una cualidad dada por la fe, de ver las cosas que no son como si fuesen. O sea, lo que realmente significa este concepto es que Dios le dijo a Abraham: tranquilo, Abraham, el milagro existe, aunque no lo puedas ver. Existe, en mis planes está. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en aquel, primero que todo, que da vida a lo que está muerto. Sí, puede estar muerta, no sé, alguna relación, alguna situación difícil, puede estar muerta la economía, las esperanzas, pero Dios aquí se presenta como aquel que da vida a lo que está muerto. Al él prometerle a Abraham que en él serían benditas las familias de la tierra, lo que le estaba diciendo: mira, Abraham, tranquilo, yo tengo el poder para dar vida a lo que está muerto. ¿Lo crees? Si lo crees, conforme a tu fe, será hecho. Levante sus manos y diga conmigo: yo creo que el Dios en el cual yo he creído, el cual ha tocado mi corazón, tiene el poder para dar vida a lo que está muerto y llama las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros debemos tomar este ejemplo, llamar lo que no es como si fuese, desde lo que Dios ha prometido. Desde lo que Dios ha prometido. Si ha prometido restauración, llamemos las cosas que no son como si fuesen. Si ha prometido sanidad, llamemos las cosas que no son como si fuesen. Si ha prometido abrir camino donde no lo hay, desde su palabra, llamemos las cosas que no son como si fuesen. ¿Está claro? Entonces diga conmigo: la fe que Dios ha puesto en mi corazón se basa en que Dios cumple lo que promete. Dígalo fuerte, diga: ¿Dios cumple qué? Dios cumple lo que promete. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham. ¿Por qué se la hizo? Porque Abraham creyó en él. Tremendo. Escúcheme bien, esta promesa se la hizo Dios a Abraham. ¿Por qué se la hizo? Porque Dios creyó en él. ¿Sabes una cosa? Si Dios te ha dado promesas, es porque Dios sabe
que tú tienes la fe suficiente para creer en lo que Él te ha prometido. Dios lo sabe. Esta promesa se la hizo a Abraham porque Abraham creyó en Él desde el principio. Entonces mire que la fe abre el camino a que las promesas de Dios se manifiesten. Ah, sí, tú crees que yo soy poderoso para cumplir lo que te he prometido, entonces te voy a seguir dando más promesas para que se sigan cumpliendo en tu vida. Porque recuerde que una de las cosas que más agrada a Dios es que le creamos a Él. No hay nada más difícil en una relación que cuando se pierde la credibilidad. Y uno debe de trabajar para que eso no sea así. Que cuando uno de los cónyuges le está diciendo algo al otro, la otra persona no crea lo que le está diciendo. Hay que cultivar, lógicamente que ya en una relación de pareja esto conlleva otros requerimientos. Pero la Biblia dice con respecto a esto que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que más le agrada a Dios es que cuando Dios le está hablando a una persona, le crea lo que le está diciendo. Que cuando Dios le está hablando a través de su palabra, la persona le crea lo que le está hablando y lo que le está diciendo a través de su palabra. Hebreos 11:6 lo dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si para uno, humanamente hablando, no es grato que no le crean lo que uno está diciendo, pues imagínese para Dios. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en Él. ¿Qué fue lo que creyó? Que Él es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Recuerde que Dios, cuando le dio el hijo a Abraham, luego le dijo que se lo crucificara en el monte Moriah. Y Abraham dijo: Dios mío, pero me acabas de cumplir la promesa y ahora me dices que la sacrifique, que te la entregue. Simplemente Dios le quería demostrar a Abraham la clase de fe que Abraham tenía. Porque tal vez Abraham no alcanzaba a dimensionar la clase de fe que Dios había puesto en su corazón. Entonces le dijo: mira, yo te voy a mostrar la clase de fe, Abraham, que he puesto en tu corazón. Es una fe que se caracteriza porque, como le cree al Señor, le obedece. Y entonces recuerden que cuando lo tiene listo para sacrificarlo, Dios le dice: tranquilo, simplemente quería que conocieras tú, no Dios, porque Dios sabe hasta dónde llega nuestra fe, porque Dios sabe hasta dónde llega nuestra obediencia. Pero yo necesitaba que tú supieras que tú eres un hombre de fe y que por la fe eres capaz de obedecer a Dios. A veces nos sentimos incapaces y decimos: no, yo no soy capaz de creer tanto, de obedecer tanto, pero resulta que Dios sí cree que lo podemos hacer. Y entonces, ¿en qué estaba basada la fe de Abraham? Bueno, en que Dios cumple su promesa, en que Dios cumpliría su promesa por causa del poder divino. Hay un poder que fluye de Dios, que transforma, que cambia, que todo lo renueva, que puede transformar las personas más difíciles, que puede transformar las situaciones más adversas, que puede transformar los corazones más achacados, endurecidos, golpeados, maltratados, y darles vida, y vida nueva. Amén. ¿En qué más? Escúcheme bien. Cuando aprendemos a vivir por fe, entendemos que Dios no pide nada a cambio, que la fe se basa en que Dios cumple lo que promete, pero que también siempre la esperanza
y la confianza que se tiene siempre traerán el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Siempre, siempre. Y esto lo dice allí siguiendo con el desarrollo de Romanos 4:18. Estamos desarrollando Romanos 4. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea que su esperanza tenía mucha oposición, mucha contrariedad. Pero él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Para qué? ¿Para qué le tocó hacer eso? Para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a la promesa de Dios. Así será tu descendencia. Entonces, note que Dios da la promesa, pero Abraham también se pone en acción. Y este accionar va impulsado por la fe que Dios ha puesto en el corazón. ¿A qué se tenía que dedicar Abraham durante todo ese tiempo? A creer y a poner su fe en acción. Eso era todo lo que le pedía Dios a Abraham. A creer. Dedíquese a creer en medio de esta situación difícil que usted está viviendo, con los años que tiene encima usted y su esposa, y con el hecho de saber que yo le he prometido que a través de usted voy a fundar una gran nación. A pesar de que usted y su esposa son estériles, dedíquese a creer lo que yo le he prometido. Eso es lo que le pido, le dijo Dios a Abraham. Dedíquese a creer y a poner su fe en acción, y que su fe determine su carácter, y que esa fe determine su obediencia y su forma de ser. Dedíquese a creer. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser. ¿Sí? Cuando dice llegar a ser, es que ya viene el cumplimiento. Llegar a ser padre de muchos, como le había prometido el Señor, así será tu descendencia. En pocas palabras le dijo: mira, dedícate a poner tu esperanza y tu confianza en Dios. ¿Sí? Contra toda esperanza, no importa, simplemente aguarda, porque Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Usted ve ahí un ejemplo de esto en Marcos 5:35 al 36, que dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?, le dijeron. Pero Jesús, luego que oyó lo que aquel hombre decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Estaba a punto de suceder un milagro, y vienen de la casa y le dicen: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y el mismo maestro, el Señor Jesús, le dice, le sale para contrarrestar esas palabras y le dice: no temas, yo soy la resurrección y la vida, soy yo quien te habla, no temas, cree solamente. Este hombre se llamaba Jairo, recuerden, y la crisis de Jairo lo hizo sentirse confundido. La crisis de Jairo lo hizo sentirse temeroso en ese momento. Tal vez es válido sentirse confundido, es válido sentirse temeroso en medio de noticias difíciles como esta. Él se sentía tal vez sin esperanza. Es fácil sentirse confundido, temeroso y sin esperanza. Pero las palabras del Señor Jesús también nos hablan a nosotros, porque recuerde que estas palabras fueron dirigidas a él: no molestes más al maestro. Pero luego el Señor Jesús le dirige otras palabras que también son para nosotros en este tiempo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Estas palabras del Señor Jesús, cargadas de esperanza,
en las palabras de Jesús había esperanza, había promesa de cumplimiento. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en este tiempo en donde hay situaciones adversas a flor de piel? ¿Qué debemos hacer? Tratar de ver las dificultades desde el punto de vista de Jesús. Él es la fuente de toda esperanza. Él es la fuente de toda promesa. Él es la fuente de toda bendición. No temas, no temas. Hay propósito detrás de esa situación. Que tu fe crezca, que tu confianza no desmaye, que seas testigo de lo que soy capaz de hacer, dice el Señor. Y el Romanos 4:21 termina diciendo como empezamos: plenamente convencido. Se la pasó a Abraham viviendo plenamente convencido de que Dios también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. ¿Qué más podemos decir al respecto ya para ir concluyendo? En el versículo 19 de Romanos 4 dice que no se debilitó Abraham en la fe. No se debilitó. Escuchen, no permitió que su fe se debilitara. En este tiempo, si uno no está conectado con Dios, si en este tiempo uno no está tomado de la mano de Dios, siendo conscientes de su necesidad de Dios, la fe se le puede debilitar. ¿Quién es el dador de la fe? El dador de la fe no es el mundo. El dador de la fe no es el diablo. El dador de la fe es Dios, el autor y el consumador de la fe. Él fue el que colocó fe en nuestro corazón para que creyéramos en Él. En este tiempo, dice aquí que en Romanos 4:19, si hubo algo que también hizo Abraham, fue que él no se debilitó en la fe. O sea, nunca dejó de creer en Dios. Nunca. Importa. Aquí dice, Romanos 4:19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Cómo cree usted que estaba el cuerpo de Abraham con 100 años? Bueno, debilitado. Ya prácticamente pues no podía procrear. Dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, porque igual él observaba la situación física en la que él estaba. Y es válido observar la situación y la circunstancia, es válido observarla, pero sin debilitarse, pero sin dejar de confiar en Dios. Porque si yo voy a poner mis ojos en esas circunstancias para debilitar mi fe, tengo que hacer un ajuste de cómo voy a ver yo las cosas desde la perspectiva de Dios. Las cosas las debo ver no para que debiliten mi fe, sino para que miremos lo que dice aquí. Dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Luego dice el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Usted sabe qué significa dar gloria a Dios? Sí, la palabra gloria tiene dos significados. Bueno, uno es glorificar al Señor, pero el otro me habla de lo que Dios es y de lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, cuando él glorificaba a Dios, él decía: Señor, yo sé que mi cuerpo es de casi 100 años.
Yo sé que hay esterilidad en la matriz de Sara, Señor, pero yo doy gloria a ti, Dios, porque tú eres poderoso para dar vida a lo que está muerto. No voy a dudar por la incredulidad. Recuerde que la incredulidad es la que lo lleva a uno a dudar. Y aquí dice que Abraham no dudó, porque él no permitió incredulidad en la promesa, sino que se fortaleció en la fe porque daba gloria a Dios. Gloria a Dios, porque yo sé, sí, gloria a Dios. Tal vez él con 100 años encima, caminando un poco ya suave con su esposita allí, caminaban como viendo al invisible. Gloria a Dios, porque Dios va a cumplir lo que ha prometido. No sé cómo lo va a hacer. ¿Será que nos va a rejuvenecer? ¿Será que nos va a volver, nos va a renovar 20, 30, 40 años? Pero doy gloria a Dios, porque el Dios en el cual yo he creído es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Y en ese caminar se fueron renovando sus fuerzas, se fue embelleciendo su rostro, a tal punto de que, bueno, por allá casi le quitan la esposa a Abraham, porque quedó hermosa. Mire que la fe produce un efecto también de renovación. Recuerde que la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, da vigor a los huesos. Entonces, definitivamente, como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Mateo 9:23 dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. A la espera de que se cumpla una promesa, aún aparentemente imposible, en lugar de debilitar la fe, hay que hacerla crecer. Hay que hacerla crecer. Porque uno puede debilitar la fe con sus propias palabras. Uno puede debilitar la fe con lo que oye, con lo que escucha. Aquí dice que Abraham no se debilitó en la fe. Él se repetía una y otra vez lo que Dios era capaz de hacer. Y recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando uno se repite a sí mismo lo que Dios ha prometido en su palabra y lo que Él es capaz de hacer, hay una fortaleza que no te permite que tu fe se debilite. En lugar de debilitar la fe, hay que hacerla crecer mientras se avanza en esta vida, dando gloria a Dios por todo lo que Él ha prometido cumplir. A la espera de que se cumpla una promesa, aún aparentemente imposible. En lugar de debilitar mi fe escuchando lo que no debo y hablando lo que no debo, debo hacerla crecer mientras avanzo, tomado de su mano, dando gloria a Él y gracias por lo que ha prometido cumplir. Por eso terminamos diciendo lo que dice Lucas 1:45. Bienaventurada la que creyó, porque se le cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Bienaventurado el que cree, porque se le cumplirá lo que haya sido dicho de parte del Señor.